Bueno amigos, buenas tardes, bienvenidos. Empezamos en este momento nuestra charla del cómic del cómic al cine o de la viñeta de la, de la, de la viñeta al fotograma, como la hemos llamado. Estamos esperando que llegue un poquito más de gente. Bienvenidos a esta sesión de hoy de Butaca Virtual. Para mí es un placer acompañarlos. Entonces esperemos que llegue un poquitico más de personas y podemos comenzar. Les agradecería que si van llegando puedan ir saludando, pues como para saber a quienes tenemos por ahí con nosotros. Y la idea es que vamos a empezar con una sesión de preguntas-respuestas. Vamos a irnos así a quemarropa, como es bueno, así, con, con preguntas-respuestas acerca de este tema. Esa es la invitación para el día de hoy. Entonces, los espero que nos puedan compartir sus preguntas. En este momento voy a hacer algo que es compartir en distintas páginas y en distintos lugares eh, nuestra presentación, que estamos esperando que se generara el enlace. Entonces vamos a empezar con eso para que la gente nos busque y la gente tenga pues pues que nos puedan ver desde otras páginas. Aprovecho para comentarles, yo soy César Ramírez Leguizamón, la gente me conoce más como César Leguizamón, soy el director académico de Comic Con Colombia. Adicionalmente soy docente de Historia del Cómic en la Universidad Pontificia Bolivariana y de Historia del Cómic en la Universidad Pontificia Bolivariana. También tengo una materia que se llama Cine Fantástico. Entonces, bueno, vamos a darle pues como un pequeño inicio a esto. Camilo, claro que sí, el tema es tan bueno que yo llevo viviendo eso toda la vida, o bueno, viviendo con eso toda la vida. Toda la vida este tema me ha apasionado, me ha llevado, yo creo que como diría el Capitán Kirk, a lugares donde el ser humano nunca ha soñado jamás, ¿cierto? He llegado a lugares que yo decía, bueno, qué interesante. Entonces, pues sí, como les comentaba, he llegado pues incluso a dictar una clase sobre cómic en la Bolivariana. Esa clase también la estuve dictando en el Pascual Bravo, la estuve dictando cuando Ideartes existía. Entonces, bueno, y quiero aprovechar, pues ya que estamos iniciando, darle las gracias al Pablo Tobón Uribe, al Teatro Pablo Tobón y a la gente de Butaca Virtual, pues que nos permiten tener este tema el día de hoy, que, como les digo, es lo que me apasiona. Bueno, quisiera ver si de pronto tienen como alguna pregunta o voy hablando un poquito acerca del asunto para, para que podamos arrancar. Qué bueno, Luz, bienvenida, bienvenida. Bueno, vamos a darle como un pequeño inicio. Algo muy importante para tener en cuenta es que el cómic y el cine han nacido simultáneamente. Los dos aparecen en el año de 1896. Todos tenemos, digamos, como un conocimiento más general acerca del cine que aparece con los hermanos Lumière cuando realizan pues su primera proyección de el trabajo que hicieron con el cinematógrafo en el Gran Café de París. Y paralelo a eso aparece también el cómic. El cómic, digamos, aunque ya había algunos intentos, había una historia que se llamaba, por ejemplo, el complot papal, desde el año 1880 y algo, si no estoy mal. Había trabajos previos, pues también de otros artistas que tenían la combinación de ilustración y texto. Se da partida con un personaje que se llama el Niño Amarillo. ¿Quién es el Niño Amarillo? El Niño Amarillo es un personaje que es creado por Richard F. No, perdón. Es un personaje que es creado para un diario que se llamaba el diario The World o El Mundo, que ese era el nombre que tenía en ese momento. Y contaba las historias de un niño inmigrante que llega a los Estados Unidos, y
y son, digamos, las aventuras de él. ¿Qué características tenía? Tenía el asunto de que tenía ilustración, era una secuencia de imágenes porque eran varias viñetas en continuación, ¿cierto? Y tenía globos de diálogo. Adicionalmente tenía una cosa muy curiosa y era que el niño amarillo en su ropa tenía unos textos escritos. Esos textos escritos es lo que más adelante pasaron a ser las apoyaturas, que en el cómic las conocemos como estos recuadritos amarillos que aparecen al lado del personaje. Entonces, esas apoyaturas, ¿para qué sirven? Sirven para traer comentarios, sirve para traer, digamos, ayudas del guionista del cómic, o para recordarle a uno, esto viene de tal historia, ¿cierto? Cuando tiene algún comentario, esto viene de tal historia. Entonces, hace parte, pues, digamos, como de ese proceso. Ya de ahí empezamos a mirar cómo empieza a desarrollarse la historia del cómic y llegamos hacia los años 40. En los años 40 empezamos a ver la primera historia de cómic, la primera historia de cómic que va a la pantalla grande. ¿Cuál es esa primera historia de cómic? Shazam. Shazam es un personaje que viene de una editorial que se llamaba Fawcett Comics y recibe, voy a estarles pasando algunos videos para que podamos verlas. Shazam entonces aparece en unos seriados cinematográficos. Recuerden que en un principio el cine no se hacían películas largas como lo que estamos acostumbrados nosotros hoy en día, sino que se hacía algo que se llamaban los seriados. ¿Qué son los seriados? Era lo que usted hace hoy en día viendo una serie de televisión, en pocas palabras, capítulos cortos que usted veía semana tras semana, y eh, podía ir al cine a verlos. ¿Por qué? Porque antes no había televisión. Entonces, antes usted quería ver un noticiero visual, no auditivo, que en la radio, sino visual, tenía que ir al cine y pagar por ver las noticias, o se las mostraban antes de estos seriados, ¿cierto? Aquí les evoco un poquito la película del Capitán América, donde muestran que él al inicio está pues en una de las partes pues, del principio de la película, está en cine y están viendo noticias de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces sirve como para recordarnos pues como ese momento, y usted iba a cine, veía las noticias y veía, por así decirlo, lo que hoy en día son programas de televisión, porque la televisión todavía no existía. Entonces, ese es el primer formato, y el primer personaje que llega a la pantalla grande es entonces Shazam, pero con su nombre del Capitán Marvel. Él es un personaje que aparece en el 41, ¿cierto? Superman aparece en el 38, él aparece en el 41, y él aparece de mano de una editorial que se llama Fawcett Comics. Esta editorial de Fawcett Comics es una editorial que perdió una batalla legal con DC Comics por un asunto, y era que el Capitán Marvel innegablemente es una copia de Superman. Aquí estamos viendo entonces algunas imágenes de las aventuras del Capitán Marvel, o lo que fue las primeras películas de Shazam, ¿cierto? Donde vemos cómo este personaje se gana ese sitial, ¿cierto? Yo soy el primer héroe que salgo para cine. Y de una manera muy curiosa, aquí les doy el datico, la gente que hizo esta producción tenía todo listo. ¿Por qué? Porque DC Comics iba a mandar a hacer la historia de Superman, pero decidieron no hacerla. Entonces, cogió Fawcett como todos los recursos y todo lo que habían hecho de efectos especiales y todo eso que se había desarrollado, y lo aprovecharon para hacer la historia de Shazam, ¿cierto? Entonces, justamente eso es lo que vemos en esta historia. Y son las aventuras de un personaje que visualmente para todo el mundo va a ser muy similar a Superman. Incluso hace algunos años una persona me habló y me dijo, ve, mira, en la Liga de la Justicia están dando un capítulo donde sale Superman con el traje de Flash. Yo, Superman con el traje de Flash, ¿cómo así? Y cuando prendí el televisor me di cuenta que era Shazam, ¿cierto? Porque innegablemente, como les decía,
el traje es rojo, pero, y tiene pues digamos su rayo aquí en la mitad, capa blanca, pero el personaje es un Superman. Entonces, DC Comics decide entrar en una batalla legal y finalmente el juez les entrega eh, les entrega pues terminan entregando el personaje y DC Comics lo guarda en sus anaqueles, ¿cierto? Y lo deja guardado, ¿por qué? Porque es que era un segundo Superman. Entonces, cuando nosotros vemos publicaciones en cómic de Shazam, por lo general es porque DC Comics decide sacarlo un momento. Pero es que ese personaje tiene un pequeño detalle, es que ese personaje, si se han visto historias como la de eh, eh, Superman y Shazam, donde el personaje se encuentra con Black Adam también y se enfrentan. Eh, Hay un momento en el que cuando se encuentran los héroes en un principio se agarran. Shazam tiene un detallito que le pega duro a Superman y es que Superman tiene una debilidad muy grande, no solo a la kriptonita, sino a la magia. Entonces, si yo tengo debilidades a la magia, entonces si un personaje mágico, obviamente me va a dar muy duro. Entonces, son equivalentes, pero él tiene ese detalle de la magia. ¿Ok? Bueno, de ahí, pues no sé, quisiera saber de pronto las personas que tenemos en este momento visitándonos, si tienen alguna pregunta acerca de esto. La idea mía era hacer como una pequeña introducción para que pudiéramos pues ver eso de pronto. Soy todo ojos para leer sus preguntas, comentarios, sugerencias. Me bloqueé. Permítame un momento que estoy bloqueado. Un momentico, por favor, que estoy bloqueado. Se me bloqueó el equipo. Permítanme un momento. Para que volvamos a la transmisión sin problema. Ah, bueno, listo. Me están diciendo que no, entonces voy a seguir por acá. Voy a seguir por acá, que me da pues como... Pues, se me bloqueó el equipo, se me quedó pegado, pero bueno, ya sabiendo que estamos bien, me están diciendo que nos estamos viendo bien. Ok. Entonces, bueno, como les decía, si tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer, me gustaría que lo compartieran para que podamos hacer la charla. La idea del día de hoy era hacerlo más conversado, ¿cierto? Que no fuera pues como una... José Alejandro, sí, claro, sí es el lugar. Bienvenido, hermano. Ve, yo quiero hacerles a ustedes una pequeña salvedad que yo le hago a los alumnos míos de historia del cómic y del cine fantástico cuando hablamos de este tema. Cuando se habla de cómics o cuando hablamos de cómics, estamos hablando de un universo inmenso que se llama el noveno arte y se conoce también como la narración gráfica. ¿Listo? Entonces, esa narración gráfica, José, abarca el cómic, abarca el manga, abarca el cómic underground, el cómic mainstream, abarca la historieta latinoamericana, abarca el manga, todo lo que tiene que ver con ilustración y que tenga un acompañamiento de texto. Listo, eso es lo que nosotros conocemos como narración gráfica. Entonces, obviamente sí tiene mucha relación. ¿Y qué pasa? Es muy bien sabido para todos nosotros que Oriente y los japoneses les encanta tomar, y también a los chinos les encanta tomar lo que ven que funciona en Occidente, se lo llevan y hacen su versión, muchas veces mejor, ¿cierto? Entonces de ahí es donde nosotros vemos como los orientales, al tener una tradición de ilustración tan amplia, incluso mucho mayor a la occidental, porque los japoneses tienen un asunto muy fuerte con todo lo que es la ilustración. Tanto así pues que miren que los textos
los textos de los japoneses y de los japoneses, de los chinos, no son letras, son ideogramas, o sea, estamos hablando que son dibujos, en pocas palabras. Entonces, desde ahí viene toda esa tradición gráfica de ellos, y el manga, obviamente, es una respuesta a lo que pasa en Occidente con el cómic, y ellos empiezan a publicar también, ¿cierto? Historias y todo el asunto. De ahí viene también el anime. Entonces, obviamente, todo lo que ellos tienen en el cine, todo lo que ellos tienen en televisión, lo vamos a ver muy relacionado completamente, lo vamos a ver completamente relacionado con lo que tiene que ver con, con la narración gráfica de ellos, se ha relacionado con esta parte audiovisual, ¿cierto? Entonces, ellos hacen cine, ellos hacen televisión, y obviamente es una respuesta lo que se hace desde el manga para hacer para convertirse en la parte audiovisual. Y obviamente ellos ven cómo la estructura del cine se puede llevar las historias de manga se pueden llevar al cine con una estructura. Y si ustedes conocen un poquito de lo que es la parte de la realización audiovisual, en la realización audiovisual hay un proceso o un tipo de guión que se conoce como guión gráfico o storyboard, donde se hace el dibujo cuadro a cuadro, digamos, de cada plano que se va a hacer en el producto audiovisual. Entonces, el cómic, el cine, tiene mucha relación en esta parte, porque obviamente ver un storyboard es como ver en pocas palabras un cómic de una, de una historia, ¿cierto? De lo que va a ser luego una película. Entonces tiene mucha relación, y el cómic y el manga tienen esa relación también, y es que aparecen pues en dos extremos totalmente distintos del planeta, pero son exactamente lo mismo, son narración gráfica, cada una con unos elementos y con un lenguaje propio, pero son historias que estamos viendo publicadas, impresas, o de pronto las estamos viendo también luego cuando pasan a los audiovisuales, en el anime y en la animación como tal, ¿cierto? Bueno, gracias a José Alejandro por compartir pues este stream, te lo agradezco mucho, y recuerden venir por acá a la butaca virtual del Pablo Tobón Uribe, donde vamos a tener historias que los van a estar acompañando, o conferencias que los van a estar acompañando. Camilo, la Segunda Guerra Mundial influyó mucho en el cómic, me gustaría que nos contaras cómo se relacionaron. Listo, Camilo, bueno, yo te cuento. El, la Segunda Guerra Mundial impactó a todo el mundo, ¿cierto? Eso es algo muy claro. Y todos los productos creativos, llámense impresos, televisivos, de cine, el arte, todo se alimenta de lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, ¿cierto? Yo como realizador audiovisual me baso de lo que yo he vivido, de lo que yo conozco, y obviamente muchas veces a las solicitudes. Si a mí llegan y me dicen, César, escribo una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces yo tengo que investigar qué fue la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y hacer un producto audiovisual con eso. El cómic no es ajeno, y el cómic tuvo varios asuntos que lo influyeron. Bueno, para empezar, recuerden que Estados Unidos no había participado en la Segunda Guerra Mundial y no había entrado hasta el momento en que Pearl Harbor es bombardeado. Sin embargo, los cómics ya estaban preparados para entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Estos cómics que hemos visto nosotros que hemos visto nosotros como el Capitán América, que es una respuesta a esa influencia en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Ahora Andorra, desde México. Andorra es un ilustrador de cómic mexicano. Qué bueno que estés acá con nosotros. Te agradezco si lo puedes compartir. Entonces, vuelvo al tema. En la Segunda Guerra Mundial, los personajes de cómics empiezan a irse a la guerra. Entonces ahí es donde empezamos a ver no solo personajes que se crean, sino personajes como Superman, que ya existía, va a la Segunda Guerra Mundial. Batman va a la Segunda Guerra Mundial. Aparecen dos personajes muy influyentes que son la Mujer Maravilla y el Capitán América. El Capitán América, directamente relacionado con la Segunda Guerra Mundial, es el mito del supersoldado norteamericano que lo crean para destruir a los nazis, tal cual, ¿cierto? Es como ese asunto de la supremacía norteamericana, por así llamarlo, y él llega a directamente combatir a los nazis. Miren que
la primera portada del Capitán América es el Capitán América metiéndole un puño a Adolfo Hitler, ¿cierto? O sea, es totalmente claro que él es creado para eso. Por otro lado, la Mujer Maravilla aparece con una historia donde un aviador es derribado. Aquí les aclaro, los que vieron la película de la Mujer Maravilla, a uno le dicen que es en la Primera Guerra, pero originalmente la Mujer Maravilla aparece es en la Segunda Guerra Mundial, durante el momento en el que ya Estados Unidos está metido en el conflicto. Entonces un aviador norteamericano es derribado, ella lo recoge, se lo lleva a la isla de las Amazonas, se lo lleva para las islas de las Amazonas, y ella rompe una ley, y es que en la isla Temisira no puede haber hombres, ¿cierto? Entonces el hombre tiene que ser regresado, y la mamá decide retornar a este tipo con una campeona de las Amazonas. Ella se hace, digamos, una suerte de engaños, logra ser la que nombran embajadora, y se va a devolver a este hombre del cual ella estaba enamorada, y se queda donde los humanos. Con una pequeña casualidad, llega a intervenir en el conflicto, y llega es justamente, donde están los aliados, y llega con la bandera de Estados Unidos en el traje, ¿cierto? Estrellas blancas sobre un fondo azul, rayas blancas y rojas, un águila en el pecho. Entonces es totalmente claro que es un personaje que llega pues para influir en esto. Y si se acuerdan de la serie televisiva de Linda Carter, voy a buscar un clipcito de la serie de Wonder Woman, para que hablemos un poquitico de ella. Eh, si se acuerdan un poquito de esta serie, si se acuerdan un poquito de esta serie, la Mujer Maravilla venía, se enfrenta a una cantidad de enemigos una cantidad de enemigos que son rezagos de los nazis, ¿cierto? Entonces muestran cómo ella se enfrentaba a los nazis, todo. Eso es en la serie de televisión, que la serie de televisión fue producida hacia los años 70, nosotros aquí en Colombia la vimos en los 80, protagonizada con Linda Carter, ¿cierto? Protagonizada por ella. Este personaje entonces aparece paralelo al Capitán América. El Capitán América entonces es ese supersoldado, la Mujer Maravilla es esa mujer que es la representación de la mujer norteamericana que se quedó en el suelo norteamericano, haciendo lo que hacían los hombres que se fueron a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ella es esa mujer de el famoso We Can Do It, ¿cierto? Esa mujer que, que toma, digamos, las riendas de la economía de Estados Unidos, que empieza a trabajar en las fábricas, que empieza a hacer sus distintas labores que estaban acostumbradas a hacer los hombres. Adicionalmente, tenemos problema con el contenido del video. Voy a buscar otro, estamos como con problemas con el contenido del video. Voy a buscar otro video. Yo creo que este sí funciona mejor. Ya se lo va a pasar a nuestro control, que nos está ayudando, Alicia, que nos está ayudando, muy querida. Entonces vamos a ver si nos lo permite. Bueno, entonces estos personajes aparecen como personajes que intervienen, ¿cierto? Pero adicionalmente de eso, llegan, y esto es conocido, digamos, por los teóricos del cómic, los años difíciles del cómic. ¿Cuáles son los años difíciles del cómic, muchachos? Los años difíciles del cómic es ese momento en el cual hay un freno en la industria del cómic en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los personajes se van para la guerra, o hubo un fenómeno, y fue que muchos de los ilustradores y muchos de los guionistas se los llevaron a trabajar en el ejército. O sea, se los llevaron así como durante la guerra de Vietnam se llevaron a Elvis Presley, así como se llevaron a Elvis Presley durante la guerra de Vietnam, para ser parte del ejército, a los guionistas y a los dibujantes se los llevan también. ¿Para qué? Para hacer afiches y para hacer campañas y para hacer una cantidad de cosas. Miren que ahí conocemos un poquito de la historia de Stan Lee, y Stan Lee terminó haciendo participando, digamos, haciendo guiones, haciendo
haciendo algunas parte de copies de campaña, ¿cierto? Entonces, Stanley contaba que él hizo guiones, por ejemplo, de entrenamiento de paracaidistas, de distintas cosas, porque el ejército norteamericano aprovechó ese conocimiento que él tenía y de ahí viene eso. Aquí vemos entonces, este es de la segunda temporada de La Mujer Maravilla, ¿cierto? Donde ya se ha superado un poco la etapa de los nazis, pero ya estamos entrando en la Guerra Fría, ¿cierto? Al igual, ellos también entran a pelear en la guerra. Y entonces, ¿qué pasa cuando estos guionistas y estos personajes ilustradores se los llevan para el ejército? Pues hombre, algo muy lógico, tienen que conseguir gente nueva. Y la gente nueva no era tan creativa como los que tenían en ese momento. Entonces empieza a haber una aparición de personajes que tenían que ver con historias de suspenso, que tenían que ver con historias de suspenso, con historias de terror. Entonces empieza a aparecer vampiros, zombies, hombres lobos, mutaciones, una cantidad de historias. De ahí, por ejemplo, viene La Mujer Maravilla, La Antorcha Humana, de esas historias de suspenso de esa época. Y adicionalmente tenían un pequeño detalle, y es que entran en guerra con Japón y entran en guerra con Alemania. Japón bloquea mucha parte del océano hacia el lado de Asia, ¿cierto? Lo cual hace que el papel que venía de China no pudiera llegar tan fácil a Estados Unidos. Y el enemigo mayor, que era Alemania, es el productor de la mejor tinta del mundo. Entonces, eso hizo que no solo el cómic, sino toda la industria impresa decayera. Ahí es donde aparecen unos productos que se llaman los pulp, las publicaciones pulp, los pulp heroes, las novelas pulp, que eran hechas en papel pulpa, que era un papel muy malo. Entonces, incluso si ustedes recuerdan la película Pulp Fiction de Tarantino, eh, ahí es donde nosotros vemos que el afiche de esa película de Pulp Fiction es justamente una portada de un libro de estos de historias pulp, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vemos pues como ese momento, que fue un momento, digamos, importante en la historia de Estados Unidos y que lastimosamente la industria impresa decayó mucho en esa época y los cómics entonces perdieron, digamos, como muchas historias. De ahí llegamos entonces al Capitán América. El Capitán América tuvo un detalle, es que el Capitán América fue creado para combatir con los nazis y fue tan genial y tan bien creado y un producto tan perfecto para la Segunda Guerra Mundial que cuando llega el final de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América se queda con los brazos cruzados, se queda sin qué hacer, ¿cierto? Se queda sin saber qué hacer, se queda sin saber qué hacer y se queda pues obviamente sin enemigos, porque los enemigos eran los nazis. Ya después entra la época de la Guerra Fría, él le intentan poner otros enemigos, intentan enfrentarlo a los rusos, pero no era lo mismo. Entran los conflictos de Corea y Vietnam, pero entonces en esa época estábamos hablando de ese momento histórico donde, a diferencia de lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, que el pueblo norteamericano impulsó a que Estados Unidos se metiera en la guerra, acá el pueblo norteamericano no estaba apoyando esas acciones armamentistas y esas acciones colonizadoras de Estados Unidos en otros países donde querían llegar, sacar al comunismo y quedarse ellos plantados en esos países, ¿cierto? Entonces, el Capitán América no puede ir a pelear a Corea, el Capitán América no puede ir a pelear a Vietnam, porque justamente ellos no podían estar, digamos, como en contra de lo que quería el pueblo, de lo que soñaba el pueblo, ¿cierto? Que era que Estados Unidos no se metiera en eso. Entonces, a diferencia de ese apoyo que tuvieron las tropas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial, ya en estas nuevas guerras y en estos nuevos conflictos, no tiene el mismo apoyo. Entonces, se quedan, digamos, sin trabajo el Capitán América, en pocas palabras, y por eso es que el Capitán América, vamos a ver, que es uno de los personajes de cómics, que además, que aunque es uno de los personajes más famosos en la historia del cómic, eh, aparece y desaparece constantemente. Camilo nos está mencionando a Popeye, con el traje de marino, navegando en un destructor del Pacífico cuando era niño y no entendías. Claro, Camilo, es que mira, Popeye es un personaje que aparece para promover el consumo de la espinaca, ¿cierto? Entonces,
¿qué era lo que querían hacer con Popeye? Demostrarle a la gente que la gente fuerte consumía verduras y consumía especialmente espinaca. Incluso de Popeye hay una anécdota muy cómica. Cuando aparece Popeye y se dispara el consumo de la espinaca en Estados Unidos, hay dos condados que, así como nosotros aquí, por ejemplo, en Antioquia, tenemos a Urrao, que es el municipio de la papa, hacen el reinado de la papa, etcétera, etcétera. Hay dos condados en Estados Unidos que son el condado de la espinaca. Y como se le subieron tanto las ventas y todo, hay se peleaban por tener a Popeye de mascota. Y hay uno que tiene una estatua de Popeye en el parque, como agradecimiento al personaje, ¿cierto? Entonces Popeye aparece como eso, pero entonces, claro, cuando lo crean pensando, vamos a mostrar que un personaje fuerte consume verduras y espinacas y esto y lo otro. Entonces vámonos y mostremos que es un marino, porque los marineros, estamos acostumbrados a que los marineros son fuertes, entonces por eso él es un marinero, ¿cierto? Pero obviamente ya cuando las tropas norteamericanas empiezan a adoptar mascotas, Popeye, obviamente por ser un marinero, es adoptado por los marinos norteamericanos y por eso lo utilizan como una figura y como un referente para mostrar como toda esta parte de las tropas norteamericanas. Eso es justamente lo que sucede. ¿Qué tanto puede cambiar la historia y los personajes de un cómic al trasladarse al cine? Excelente pregunta, Omar, te agradezco mucho. Bueno, yo les comento. Para mí hay un momento muy divertido cuando salgo de las películas, y no solo de las que son basadas en personajes de cómics, sino las películas que son basadas desde un libro. Llámese Señor de los Anillos, llámese Harry Potter, llámese, ¿cómo se llama? Las del Sinsajo, ¿cierto? Todas estas películas que la gente sale y dice, ve, pero es que el libro es mejor que la película, ¿cierto? Ahí yo siempre digo, cuando oigo a alguien diciendo eso, yo digo, ojalá cuando salga la película del álgebra de Baldor sea capaz de decir exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que sucede, muchachos, que un libro no se puede llevar exactamente igual al cine, ni a una pantalla televisiva, ¿cierto? Cuando estamos hablando de series para una plataforma como Netflix, Disney Plus, HBO, todo esto, ¿cierto? Sino que eh, tiene que tener variaciones por un asunto principal y es el público. ¿Por qué? Eh, un cómic es un producto de una distribución, aunque es de distribución mundial, es de una distribución baja. Cuando nosotros vemos el número de publicaciones que tiene un cómic no llega a las 100.000, 200.000 ejemplares muy normalmente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, los cómics, no necesitan, digamos, darle gusto a un público muy general, ¿cierto? Es a públicos muy específicos. Entonces ahí es donde eh, estos productos, como son para públicos muy específicos, van con un lenguaje específico, van con algunas cosas muy características para un público muy cerrado. Cuando yo estoy haciendo una película de un presupuesto, por ejemplo, pensémoslo como una película de Marvel, que es una película de bajita a la mano, 450, 500 millones de dólares de presupuesto, y a mí como director me entregan este presupuesto. Parte de la responsabilidad que yo tengo es que el primer fin de semana se tiene que recuperar esa plata que me entregaron en boletería, ¿cierto? Y es un compromiso muy grande. O sea que tengo que llevar mucha gente a cine. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que adaptar la historia. Entonces, esa es la palabra clave, muchachos. Adaptaciones. Estamos hablando de adaptaciones cinematográficas, adaptaciones para la televisión, adaptaciones para una plataforma, donde tengo que hablar en un lenguaje mucho más general para que cualquier persona pueda entenderlo. Tengo que agregar cosas y tengo que retirar cosas. Y tengo que meter elementos que de pronto hagan más familiar la historia, la hagan más cercana, entonces se crean personajes nuevos, desaparecen personajes, se modifican personajes. Eso es justamente de lo que se trata una adaptación. Ahí estoy yo adaptando esta historia, ¿cierto? Entonces, no tiene que ser totalmente pegado. Y eso lo vamos a ver. Si nosotros vemos las historias, por ejemplo, de Marvel Comics en el cine, son historias que no están tan apegadas a lo que se dice en los cómics. Son historias más bien libres, aunque
están basadas en las historias que estamos acostumbrados a leer en los cómics, en los arcos argumentales y en las novelas gráficas de Marvel, tienen modificaciones y tienen cambios, ¿cierto? Mientras que, en parte, ese ha sido uno de los pesares que tienen las historias de DC Comics. Las historias de DC Comics las hacen pensando mucho en los fans. Entonces, cuando las hacen pensando en los fans, las están haciendo para ese público específico que tiene el cómic, no para un público general. Entonces, yo, por ejemplo, entré a una película como Batman versus Superman y la disfruté. ¿Por qué? Porque veía algo y decía, ay, ve, esto es del regreso del Señor de la Noche, ay, esto es de esta cosa, esto es de tal historia, esto es de esta otra historia. Yo me acuerdo cuando Superman hizo esto, pero, ya cuando vemos, cuando lo ve una persona del común que está acostumbrada a ver las películas de Marvel, con historias muy cercanas a ellos, con los chistes que suelen meter en el universo de Marvel Comics, ahí es donde vemos que la gente sale y dice, no la entendí, no me gustó. Y adicionalmente con un detalle, y que pasó con la película de Batman versus Superman, y es que en esta película, en esta película, en esta película se retiraron aproximadamente 40 minutos. Permítanme para que pongamos algo audiovisual aquí para que nos acompañe. Listo. Entonces, como les comentaba, muchachos, aquí aparecen, permítanme, yo paso el enlace para que lo tengamos a la mano. ¿Listo? En esta historia, entonces, empiezan a crear una cantidad de cosas y uno ve cosas, por ejemplo, geniales como fan de los cómics. Y es que ve el enfrentamiento entre Batman y Superman, ese enfrentamiento de Batman con el traje neumático y eso viene de una novela gráfica que se llama El regreso del Señor de la Noche. Y a mí me pareció genial. Pero muchas personas no entienden eso. Y 40 minutos que le retiraron de la versión original a la versión cinematográfica dieron una pérdida muy grande en la historia. Entonces, claro, yo que lo vi como un fan de los cómics, lo entiendo y yo completo cosas por esa elipsis que tengo montada de la historia en mi cabeza por todas las otras historias que me he leído. Pero la gente normal que entró a cine no lo veía y ven una historia oscura. Zack Snyder le encantan las cosas oscuras. Y adicionalmente, no tiene los chistes que tiene Marvel. Pero venga, yo vengo a ver una película de superhéroes y no me están haciendo reír como me río normalmente en las películas de Marvel. Entonces la gente no entendió esa fórmula, no entendió esa fórmula que puso Zack Snyder. Entonces, eso, digamos, fue parte de esa pérdida de esta historia que lastimosamente hubiera sido súper genial y por eso les recomiendo, si tienen acceso, véanse la versión, ahora que todo el mundo tiene Amazon Prime, véanse la versión completa, el que llaman el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, donde van a poder ver la versión completa y van a ver una historia mucho, mucho más detallada y con muchas más cosas que les va a resolver muchos vacíos que quedan de esta historia, ¿cierto? Que quedaron pues como en el aire. Quisiera pues como invitarlo a que hagan más preguntas para que sigamos avanzando en el tema. Bueno, mientras van formulando preguntas o van pensando en algo, les quiero contar, todavía hablando de esta parte de las adaptaciones y ya metiéndonos un poquito, en la historia de lo que hemos visto en estos años, que es Marvel cinematográfico, mejor conocido como el MCU, el universo cinematográfico de Marvel. Eh, Marvel Comics empezó sus historias con historias, por ejemplo, como Iron Man, Capitán América, Hulk, ¿cierto? Pero ahí es donde vemos, por ejemplo, que se hacen adaptaciones de las historias, ¿cierto? Se hacen adaptaciones para llegarle al público, ¿cierto? Son adaptaciones que las hacen, digamos, películas o historias mucho más llamativas, historias mucho más bonitas en ese sentido, e historias cómicas, ¿cierto? Ese es uno de los detalles que tienen las historias de cómic, pero en este, en este asunto del universo cinematográfico de Marvel, vemos cómo, eh, vemos cómo
por ejemplo, en las historias, en una historia como la de Iron Man, ya ahí hay un cambio. ¿Por qué? Porque Iron Man originalmente en el cómic es secuestrado en Vietnam, ¿cierto? Iron Man es un personaje que aparece en los cómics como una respuesta a la Guerra Fría. Entonces, este asunto de la Guerra Fría, del armamentismo norteamericano, ¿cierto? Entonces, mm, por eso él es una persona que tiene una fábrica de armas y cuando es secuestrado y le piden que haga una superarma y todo el cuento, decide parar todo el asunto de armas de Stark Industries y meterse en otro tipo de empresas, ¿cierto? Y todo el asunto, y que sea solo Iron Man desde esa teoría de el martillo más grande, ¿cierto? Entonces, que el que tiene el martillo más grande es el que golpea más duro, entonces la gente no se va a meter con él, ¿cierto? Miren que en la película de Iron Man, Robert Downey Jr. lo dice muy claramente. Él dice, la gente cree que una gran arma es el arma que se dispara una vez, pero creen que una gran arma es un arma que nunca se dispara. Yo creo que es un arma que se dispara una vez y no hay que volverla a utilizar, ¿cierto? Entonces él quiere tener a Iron Man para ir y dar un golpe y no tener que volverlo a utilizar, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene eso. Entonces ya en la historia de Iron Man para el cine, adaptan la historia a un cuento donde Tony Stark no es secuestrado en Vietnam, sino que es secuestrado en Medio Oriente, donde está haciendo unas pruebas de armas por una organización que se llama los 10 Anillos, ¿cierto? Entonces miren que ahí estamos viendo ya como esas adaptaciones. Hay muchos cambios que se han hecho, muchachos, entre las versiones de cómic y las versiones televisivas o las versiones cinematográficas. Ahí vemos, por ejemplo, con Hulk. Hulk es uno de los personajes que tuvo una serie de televisión muy recordada por nosotros, que aquí la daban en los años 80, protagonizada por dos personajes. Lou Ferrigno, que era eh, David Bruce Banner, el personaje, digamos, el doctor científico, y eh, perdón, Bill Bixby era el doctor y Lou Ferrigno era Hulk. ¿Por qué? Porque como no habían efectos digitales, para usted mostrar a una mole, a una bestia como Hulk, usted tenía que poner a una persona grande. Entonces, en ese momento, Lou Ferrigno era el hombre más fuerte del mundo, se había ganado premios como el hombre más fuerte del mundo y lo contratan para hacer ese personaje. Entonces, ahí hay una adaptación en eso, ¿cierto? Donde Hulk pierde, digamos, como esa propiedad de entre más lo enojen, más grande se pone, porque no podían hacerlo. Entonces, él siempre era de ese tamaño. Incluso cuando llega la primera película de Hulk aquí a Latinoamérica, y específicamente en Colombia, mucha gente criticó, pero ¿cómo así que Hulk se pone más grande cuando le pegan? Claro, es así, pero es que la gente tenía en la cabeza ese Hulk de Luferriño, que nunca se ponía más grande, ¿cierto? Era justamente eso. Adicionalmente, tiene una variación en el personaje demasiado grande y es en el nombre. ¿Por qué? Y miren que en las películas se ve, en las películas Banner se llama Bruce Banner, ¿cierto? Él es el doctor Bruce Banner y él siempre se ha llamado Bruce Banner. En la serie de televisión lo llamaban David Bruce Banner. ¿Qué pasa? Mm, Aquí nos metemos otra vez con Stan Lee. Stan Lee era una persona de muy mala memoria. Él lo decía, yo tengo muy mala memoria. Entonces, eh, para que no se le olvidaran los nombres de los personajes y de los alter egos, por lo general a los alter egos les ponía nombres con letras repetidas como un sistema de mnemotecnia. Entonces, ahí es donde está Peter Parker, PP, ¿cierto? Matt Murdock, que es Daredevil, entonces Matt Murdock, MM, ¿cierto? Y Hulk era Bruce Banner, ¿cierto? Entonces, esa BB era el juego de nombre de él para no olvidársele que, imagínense, usted creador de un personaje en una conferencia, venga, ¿usted qué piensa de Hulk? No, pues bien, cuando yo creé a Hulk pensé en el científico, que, ¿cómo se llamaba? ¿Cierto? Entonces más fácil él tenía ese juego de palabras y ese juego de nombres y era B, Bruce Banner. Entonces él sabía que Bruce Banner era Hulk, que Matt Murdock era Daredevil, ¿cierto? Eran ese juego de nombres. Entonces con eso lo tenía él, pues digamos de esa manera. Y de ahí entonces, cuando realizan la serie de televisión, los guionistas le cambian el nombre. Y Stanley fue y les dijo, vengan, pero ustedes, ¿por qué me están cambiando el nombre de mi personaje? Si mi personaje se llama Bruce Banner, no David Banner. Le dijeron, no, es que ese nombrecito de Bruce nos suena como muy gay, ¿cierto? Y él puso problema, y finalmente
el personaje se llamó David Bruce Banner en la serie de televisión, ¿cierto? Para darle, digamos, como el respeto de su nombre de origen al personaje y darle, pues, digamos, gusto a la gente de la programadora de televisión. Entonces, ahí es donde viene eso. Pero miren que todo eso se desprende de lo que preguntaba Omar de las adaptaciones. Entonces, estos son adaptaciones, son adaptaciones libres de un director. Y vamos a ver cómo hay variaciones. De pronto hay historias muy básicas que no se han cambiado mucho, como por ejemplo la del Cuervo, la película que fue protagonizada por Brandon Lee, donde tristemente Brandon Lee fallece. Es una historia muy similar a la del cómic. Es muy básica y muy cercana. ¿Pero por qué? Porque es que las historias de El Cuervo eran historias de cómic underground que no eran muy populares, entonces la sacan más como por darle gusto a ese pequeño grupo de seguidores. Tengo una pregunta de Sebastián Yepes. ¿Crees que la producción de Estados Unidos no debería de limitar lo mismo que en Japón, que es más fácil publicar mangas dando así más riqueza a toda la cultura? Ve, Sebastián, yo te lo voy a responder de la siguiente manera. El asunto es que nosotros aquí recibimos más manga y recibimos más anime que todo lo que tiene que ver con el cómic mainstream de Estados Unidos y el cómic underground de Estados Unidos. Y nosotros aquí recibimos, por ejemplo, manga de la misma manera, manga underground que manga mainstream, por así decirlo, ¿cierto? Se recibe así de fácil una revista como las historias de Naruto que vienen normalmente en la Shonen Jump, que es una historia de publicación desde hace muchos años, así como se recibe, por ejemplo, One Punch Man, que es más bien independiente y es más bien nueva, ¿cierto? Entonces se reciben por igual, mientras que nosotros aquí, durante mucho tiempo, no recibimos historias de cómics, ¿cierto? Hasta ahora es que estamos volviendo a ver los cómics, hasta ahora es que estamos volviendo a verlos, pero en realidad en Estados Unidos se publican muchos cómics. La industria del cómic en Estados Unidos es demasiado grande y va más allá de Marvel y va más allá de DC Comics. Es inmensa, es una publicación inmensa, ¿cierto? Donde hay editoriales demasiado grandes como Marvel, DC, como ya de ahí para abajo siguen de pronto Image, Dark Horse Comics, Valiant, eh, otras editoriales que aparecen, pero como nosotros no consumimos tanto cómic, ellos no lo venden para acá, ¿cierto? La cosa es así de sencilla. Incluso ahora es que estamos viendo mangas por ahí y estamos viendo algunos cómics, pero normalmente la gente que llega y le dice a uno, a mí me gusta el manga, lo que ven es anime, ni siquiera leen manga. Que por el consumo del anime hayan empezado a comprar mangas ahora que se consiguen acá, es distinto, pero en un principio la gente no consumía manga, consumiera animes, ¿cierto? Entonces hace parte, digamos, pues como de ese asunto. Entonces, publicar en Estados Unidos es muy fácil. Usted puede hacerlo, usted puede irse a una editorial o puede hacerlo como se hace aquí en Colombia. Aquí nosotros en Colombia no tenemos una industria de cómic muy desarrollada. Es más, no hay una industria como tal. Tenemos algunos casos de personas que publican. Por ejemplo, Granda, aquí en Medellín, publica Fantasmagoria y publica otras historias. Tenemos una historia muy ganadora de hace 2 años larguitos, que es Sambo Dendé, que Sambodende ya tiene por ahí incluso un cortico actuado, están haciendo animación, le están metiendo mucho la mano a Sambodende, pero todavía no hablamos de una industria. Entonces, cuando usted va a publicar un cómic aquí en Colombia, ¿usted qué hace, hermano? Usted se va a una litografía, lleva sus artes, lleva la portada para que le coticen, y de ahí usted llega, lo saca y lo pone en ventas, ¿cierto? Y lo pone a vender. Es lo que sucede, no hay una industria del cómic, no hay, por así decirlo, un brazo de Editorial Planeta Colombia que publique cómics colombianos, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos esto sí existe, y usted se va, por ejemplo, Todd McFarlane, el creador de Image Comics, la editorial de Spawn y la editorial de Walking Dead, y la editorial de Walking Dead y la editorial de Spawn, el tiene una fórmula, y es que usted le lleva un cómic. Si a él le gusta, él le dice, listo, nos vamos 50-50. Él es un coproductor de la persona que lleva la historia. Y usted puso 50%, él pone el 50%.
sale el cómic y se vende y usted recibe el 50% de las ganancias y él el 50% de las ganancias, ¿cierto? Porque fue una apuesta de los dos, un riesgo de los dos, pero entonces también va a ser un gana-gana de los dos, ¿cierto? Ese es el asunto con este editorial. Ese es el asunto con este editorial. Y así hay muchas editoriales. Dark Horse también empezó con esa fórmula y todavía, esa fórmula de publicar mucho cómic independiente y darle distribución, porque el propietario de Dark Horse tenía una tienda de cómics y veía como muchos buenos ilustradores y muchas personas que estaban metidas en el asunto del cómic eran rechazados por las grandes editoriales y él tenía la posibilidad de publicarles, ¿cierto? Entonces, ese es otro ejemplo. Pero tristemente a nosotros no nos llega eso. Cuando aquí se vendieron hacia los 90s e inicios del 2000, se vendieron revistas de una editorial mexicana que reimprimía cómic norteamericano que se llamaba Beef. Aquí nosotros llegamos a ver algunas historias de esas de cómic independiente. Entonces, por ejemplo, ellos publicaban Dark Horse, pero entonces de cómic independiente de Dark Horse que se logró ver, se lograron ver historias de Depredador, se lograron ver historias de Alien, se lograron ver muchas historias que Dark Horse tenía, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros vemos cómo es que no nos llega suficiente. No nos llega suficientes publicaciones impresas cómic aquí a nosotros. Incluso nosotros hemos visto en cine películas de historias que vienen del cómic y no lo sabemos. Vea, por ejemplo, les hablé del Cuervo. El Cuervo es una historia que a la gente le gusta mucho, pero ignoran que es una publicación de cómics, ¿cierto? Otro ejemplo, Walking Dead, por ejemplo, que aunque no es cine, es televisión. Walking Dead está basada en un cómic de un escritor que se llama Robert Kirkman y de Image Comics. Y la gente no sabía que había un cómic. Con los alumnos míos de cine fantástico, yo les digo, vea, ¿y Walking Dead qué es un cómic? Ay, ¿cómo así? Sí, Walking Dead es un cómic, ¿cierto? Les aclaro justamente ese asunto. Entonces, yo creo que es más un asunto de que solo vemos la punta del iceberg de lo que se publica en Estados Unidos, Sebastián, de lo que realmente es la industria del cómic en Estados Unidos. Es que usted en Estados Unidos va caminando por la calle y encuentra una caseta que vende solo cómics o vende periódicos y cómics y usted encuentra una cantidad de cosas. Usted va a una, mm, a una tienda de cómics en Estados Unidos y usted tiene para comprar lo que quiera, hermano. Cantidades de publicaciones y de revistas y cosas. Entonces, ahí es donde viene ese detalle. José, sí, nosotros aquí en Colombia tenemos cómic y tenemos manga nacional. Nosotros tenemos aquí muy buenos realizadores y tenemos muy buenos productores. Si ustedes me regalan un momentico, me paro y les traigo un ejemplo de cómic colombiano. Denme un segundo, muchachos. Hola. No. Gusto. Sí, estabas hablando, pero ya vuelvo a la conferencia. Bien. Esto que ustedes ven acá es Mazamorri. Mazamorri es un cómic que lo hace una persona que se llama Casetera. Lo invito a que lo sigan en redes sociales. Casetera es un man que autopublica todo, ¿cierto? Lo que yo les decía ahora. Es una persona que se va eh, a una editorial y a una litografía, cotiza, le imprimen, saca su trabajo y sale a venderlo él solo. Es esto es Mazamorri. Por aquí tengo otro ejemplo. No lo tengo a la mano. Que es Carlos Granda. Carlos Granda, que también lo invito mucho a que lo sigan en redes sociales. Él lo encuentran como Granda Comic Fan. Carlos Granda es un ilustrador de aquí, de Medellín, que es mi socio en la Corporación Salón de Cómic Medellín, y publica cómics. Y él le publica cómics a la gente, impulsa la publicación de cómic colombiano, para que los invito para que lo sigan, que él tiene cosas muy buenas también, y trabaja para Estados Unidos también. Los invito también a que busquen, por ejemplo, Bogotá Masacre Zombie. Bogotá Masacre Zombie es una historia que se crearon unos pelados de una editorial en Bogotá que se llama God Up Comics, donde dijeron, ve, si funciona Walking Dead, hagamos una historia de zombies, pero en Bogotá.
e hicieron la historia de zombies en Bogotá. Yo la veía, no sé si todavía la tengan, en librería Panamericana. Panamericana tenía la distribución y fue una cosa muy inteligente que hicieron ellos. Hicieron una alianza para, para tener la distribución con ellos y vendieron muchos cómics. Eh, hay otra, hay otro ejemplo que me parece muy interesante también y que son muy juiciosos, que eso es algo que muchas veces frena la impresión de cómic y el trabajo del cómic aquí en Colombia, y es que sean juiciosos, que sean dedicados, que saquen un número 1, luego saquen un número 2, luego saquen un número 3, luego saquen un número 4, y es la gente de Avenegra Comics. Avenegra Comics tienen historias, por ejemplo, de Said, unas cosas brutales, cosas súper buenas, y es cómic colombiano, es gente que trabaja aquí en Colombia. Lastimosamente, los ejemplos de manga José que te podría dar se han quedado en el tintero, muchos de ellos, se han quedado frenados, ¿cierto? Esa es digamos, la diferencia con ellos, se han quedado como frenadas, como que no han llegado muy lejos, entonces no te puedo decir, este es muy bueno y ha publicado y ha seguido publicando y esto y lo otro. Muchas veces los ilustradores de manga son gente que arranca haciendo ilustraciones, entonces, voy a hacer la ilustración de Naruto y van y copian Naruto. Voy a hacer ilustraciones de Dragon Ball y van y copian Dragon Ball, ¿cierto? Pero no son muy dados a crear historias, y cuando crean historias que son muy poco cercanas, son historias muy poco cercanas a la gente, porque pensemos en un pelado aquí en el barrio, en Campo Valdés. Entonces va a crear la historia de un pelado que vive en el barrio, y entonces el pelado se llama Yosumiro Yomoyita y estudia en el INEM de allá de Campo Valdés y va con una katana a clase, ¿cierto? Entonces son historias que no le van a llegar a la gente, tristemente. No se llama, incluso me acabas de dar un dato, yo no conozco Muérdeme Suavemente, la quiero leer. No, la de Bogotá se llama Bogotá Masacre Zombie, y es una edición fueron 8 tomos, fueron 8 revistas, y luego sacaron un tomo compilatorio con cosas adicionales. Entonces se la recomiendo. Como les digo, yo la veía en Panamericana, entonces le recomiendo mucho que le peguen la buscadita a esta historia, que no es esa que vos me decís de Muérdeme Suavemente, pero esa, ahí ya me pusiste tarea, yo la voy a buscar ahora, la voy a buscar ahorita, listo. Entonces, José, de todas formas, gracias por el aporte. No conocía Muérdeme Suavemente, la tengo que ir a ver. ¿Está en la librería o está en la biblioteca de la Universidad de Antioquia? Para tener pues como ese dato, me parece pues como importante tenerlo. Bueno, eh, continuemos con preguntitas. Me gusta mucho que estemos hablando así con Sebastián, con José, Omar también. Pues no sé si tienen algo más para decir, o si Andorra quiere también participar, que lo tenemos acá. Está en la biblioteca. Perfecto, ya sé para buscarlo entonces en la biblioteca. Sigamos, muchachos, que yo me puedo quedar aquí hablando toda la noche, no tengo ningún problema, hasta la noche. No tengo ningún problema pues con ustedes. Bueno, sigamos hablando un poquito entonces de estas adaptaciones de Marvel. Entonces, o una comparación, yo ahorita, por ejemplo, les contaba, en esa parte de las adaptaciones, estuvo lo que hicieron con La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, cuando la llevan al cine, fueron fueron muy avispados, eh, y mientras el Capitán América salió, y salió como en la historia original del cómic, en la Segunda Guerra Mundial, eh, a la Mujer Maravilla la ponen en la Primera Guerra. ¿Para qué? Para decir, es que la Mujer Maravilla está en el planeta Tierra antes del Capitán América, ¿cierto? Fue como para hacerle competencia a Marvel Comics, como para decir, vea, si su héroe de la Segunda Guerra Mundial estaba en la Segunda Guerra Mundial, el de nosotros está desde la primera, ¿cierto? Y por eso fue que hicieron como ese cambio audiovisual, y esos son esas adaptaciones que hacen, ¿cierto? Con distintos motivos y con justificaciones diferentes, pero hace parte de ese asunto, justamente, ¿cierto? Para que lo tengan pues como muy en cuenta,
para que lo tengan muy en cuenta. Ya ahorita viene, por ejemplo, película de la Mujer Maravilla, que se llama Wonder Woman 1984, o Mujer Maravilla 1984, que es la versión de, supuestamente va a ser algo muy cercano a las historias de Linda Carter, como por ese lado, como por ese estilo. Vamos a ver qué viene con Gal Gadot, ¿cierto? La mujer pues que la está interpretando ahora, que fue un reto muy grande, que fue un reto para Warner. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más grandes que tenía Mujer Maravilla era que todos los fans decían, queremos una película de la Mujer Maravilla, queremos una película de la Mujer Maravilla, queremos una película de la Mujer Maravilla. Y siempre llegan y decían, vea, esta va a ser la actriz. Ay, pero ¿por qué? No, esa no sirve, esa no sirve. A una le hicieron todo el bullying posible que alcanzaron a hacer un piloto para una serie de televisión y le hicieron todo el bullying posible por gorda. Están diciendo gorda en una cantidad de cosas, porque los fans no lograban sacarse de la cabeza a Linda Carter, ¿cierto? Entonces, les tocó hacer una cantidad de cosas y de maromas, una cantidad de series de maromas, para poder nombrar a Gal Gadot. Y una de las cosas que tuvieron que hacer y que fue muy inteligente fue pedirle a Linda Carter que saliera diciendo en redes sociales que le parecía una Mujer Maravilla perfecta, que le parecía hermosa, que le parecía muy bonita. Mejor dicho, ella lo que hizo fue coger su tiara, quitársela y entregársela a Gal Gadot, en pocas palabras, en redes sociales, para que la gente no le hiciera el bullying tan terrible que le hicieron. Sin embargo, hay gente todavía que dice que Gal Gadot está muy flaca, que Gal Gadot esto, pero fue una película y fue una actuación que cogió a toda la gente que tenía en contra y le cerró la boca, los dejó pues como, sí, los dejó sin tema para hablar, los dejó sin tema para hablar porque es una película muy buena, incluso es de las mejores películas del universo cinematográfico de DC Comics. Esa, Aquaman también es muy buena. Y dejó a la gente pues como callada, y con la actuación también. Gal Gadot hizo un súper personaje buenísimo, súper buenísimo para para su interpretación pues de Mujer Maravilla. Entonces por ese lado gustó mucho, y miren que son esas adaptaciones, son necesidades que aparecen en la historia, y por eso pues la tuvieron que mostrar. Bueno, alguien más, pregunten alguna cosita más, mientras piensan en alguna pregunta o tienen alguna otra inquietud, me gustaría pues como hacerles de nuevo la invitación a que participen de Butaca Virtual. Butaca Virtual, estamos acá nosotros acompañándolos desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, y queremos estar de su lado y contándoles distintas historias. Y por eso, de nuevo, quiero darle las gracias al Teatro Pablo Tobón Uribe, a haberme cedido esta butaca virtual para estar con ustedes el día de hoy. Les recuerdo, yo soy César Leguizamón, soy el director académico de Comic Con Colombia. Y bueno, ¿quién más? Sebastián. Uy, el mejor cómic del universo expandido de Star Wars. Sebastián, me la pone peluda. Me la pones muy peluda. A mí me gusta mucho lo clásico, lo que cogió Disney y lo nombró Legends. Pero definitivamente me parece muy bueno Imperio Oscuro, Dark Empire, que es la historia donde Luke se pasa para el lado oscuro de la fuerza porque se da cuenta que el emperador no estaba muerto. Esa me parece súper genial, me parece una historia muy jalada, y sobre todo que cogió y nos sacó de la cabeza el asunto de que el emperador estaba muerto, porque el emperador, según esa historia, no se moría en el episodio 6. Es una historia muy buena. Y donde se muestra que Luke se pasa para el lado oscuro de la fuerza y se devuelve. Porque sucede, muchachos, que esto es algo que mucha gente no cae en cuenta. Ahorita para las últimas películas de Star Wars se estaba hablando de la tradición de los Jedi grises, ¿cierto? ¿Quiénes son los Jedi grises? Se dice que hay una orden paralela a los Sith y a los Jedi, que son unos Jedi que están como en un intermedio, y que son Sith que manejan poderes del lado oscuro y del lado luminoso de la fuerza, ¿cierto? Entonces, en esa contraposición, digamos, de poderes, hay una gente que maneja poderes de los dos lados. En esos asuntos, entonces nosotros vemos personajes a lo largo de la saga de Star Wars que se dice que si no eran Jedi grises tenían la formación para hacerlos. Por ejemplo, ¿quiénes?
Por ejemplo, por ejemplo, se dice que Mace Windu tenía cierto poder del lado oscuro por la forma de combate y que era una persona que estaba muy tirado hacia la ira, hacia la rabia, ¿cierto? Y acuérdense la frase de el miedo lleva a la ira y la ira lleva al lado oscuro, ¿cierto? Entonces, justamente ahí es donde está eso, que él podía estar usando cosas del lado oscuro y por la forma de combate. Y Luke Skywalker utiliza poderes del lado oscuro en las películas. La gente no lo nota, pero cuando él entra al palacio de Jabba en Tatooine a rescatar a Luke Skywalker, tan pronto él ingresa, vienen dos guardias gamorreanos, que son estos señores verdes grandotes, ¿cierto? Que son como una mezcla como entre marranos e hipopótamos, pero verdes, ¿cierto? Eh, y se arriman a él. Y cuando él los aleja moviendo las manos, ¿cierto? Los mueve así. Pero cuando él hacía así, los guardias se mandan la mano al cuello. Si usted se manda la mano al cuello, no es porque yo lo estoy empujando, es porque estoy usando el poder del choke, el agarre de la garganta de la fuerza, ¿cierto? O sea, es el mismo poder que utiliza Darth Vader ahorcando a la gente con, con este poder que ahorita se bromea mucho con el asunto del distanciamiento social, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vemos nosotros pues que Vader utiliza ese poder y que en el episodio 6 Luke lo utiliza. Entonces hace parte pues como de esto. Espero ya con eso haberte respondido pues, Sebastián. Dark Empire me gusta mucho, aunque de lo nuevo, las historias de Vader, la de Leia son muy buenas. Son historias demasiado buenas que se las recomiendo también para que las lean. Lo que pasa es que yo soy más vieja escuela, entonces por eso. Y de una vez les doy un dato. Las revistas de El Imperio Contraataca y del Regreso del Jedi fueron entintadas y coloreadas por dos colombianos, Al Williamson y Carlos Garzón. Ahí les dejo ese datico para que lo tengan en cuenta. Williamson era un colombiano hijo de un norteamericano, de una señora de Bogotá, y Garzón era un amigo de infancia. Entonces, empezaron pues en este negocio de la ilustración y eso, y cuando Williamson se fue para Estados Unidos, se llevó a Carlos Garzón y terminaron trabajando para Marvel Comics. Y cuando terminan trabajando para Marvel Comics, tienen que hacer muchos trabajos. Uno de ellos, uno de los más importantes, fue justamente el trabajo, el trabajo de Star Wars, perdón, del Imperio Contraataca y del Retorno del Jedi. Bueno, muchachos, yo creo que ya con esto podemos ir dándole cierre a nuestra butaca virtual del día de hoy. Esto se llamó, sí, lo llamamos de una manera, digamos, muy amigable, de la viñeta al fotograma, las historias del cómic llevadas al cine. Soy César Leguizamón, me pueden seguir en redes sociales como José Leguizamón, que es mi nick que tengo en este momento en la transmisión, o también pueden visitar mi tienda que se llama Bazinga Online, Bazinga con Z, que estamos también en redes sociales, los recibimos por allá. Los invito también a que sigan a arroba Star Wars Medellín, Star Wars Med, que es nuestro grupo de aliados de la fuerza, de los aliados de la fuerza aquí en Medellín. Permítanme, yo lo pongo acá para que lo sigan. Ahí está, Star Wars Medellín. Listo. Así nos encuentran aquí en Facebook. Muy facilito. Y en Instagram nos encuentran como arroba Star Wars Med. A mí me encuentran, les voy a poner aquí el José Leguizamón. Listo. Ahí va el José Leguizamón. Con ese José Leguizamón también me encuentran aquí en mi paginita de Facebook para si nos quieren seguir. Y les voy a poner la tienda. Ahí está, Basing Online, para que nos busquen también en Instagram o aquí también en redes sociales, en Facebook. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí quedaron mis redes sociales para que me busquen, para que hagan cualquier pregunta. Espero les haya gustado y de nuevo recuerden visitar la butaca virtual del Pablo Tobón. De nuevo, muchísimas gracias al equipo de producción del Pablo Tobón Uribe que me cedió la butaca el día de hoy para estar con ustedes. Que estén muy bien y que la fuerza los acompañe, muchachos. Feliz tarde y feliz
resto de día.